seguimos considerando el tema de nuestra nueva realidad. Ya hemos visto 3 aspectos de nuestra nueva realidad. Vimos, por ejemplo, nuestro nuevo contexto. Antes, nosotros vivimos bajo este siglo presente, pero ahora hemos sido librados de ese siglo y sus poderes, su autoridad, y vivimos en el siglo venidero. Segundo, vimos que nosotros tenemos un nuevo representante. Antes teníamos un representante, Adán, que nos falló. Pero ahora tenemos un nuevo representante, que es Cristo, que nunca nos falla. En tercer lugar, vimos el hecho de que tenemos una nueva identidad. Antes éramos el viejo hombre, pero el viejo hombre murió y ahora nosotros somos el nuevo hombre. Vamos a seguir en este video y vamos a ver 3 realidades más. 3 aspectos de nuestra nueva realidad. Número 4 es que tenemos una nueva guía. Éramos antes orientados por la carne, pero ahora vivimos bajo la guía del Espíritu. Hay mucha confusión sobre el concepto de carne versus espíritu. Tal como hay como vimos, hay confusión sobre el tema del viejo y nuevo hombre. Un motivo para esa confusión es el hecho de que la palabra carne tiene una variedad de significados en el Nuevo Testamento, dependiendo obviamente de su contexto. Pero otro problema es la tendencia de pensar que la carne significa una parte dentro de mi ser, como una naturaleza pecaminosa que radica en mi persona. Para poder entender lo que Pablo quiere decir con este contraste entre carne y espíritu, tenemos que hacer 2 cosas. Primero, tenemos que reconocer que Pablo suele usar personificación para describir la naturaleza de ciertos conceptos importantes. Segundo, tenemos que analizar los 2 textos claves que demuestran más concretamente el contraste entre la carne y el espíritu. Ahora, entonces el primer punto, la personificación. La personificación es una técnica literaria donde el autor atribuye a una cosa inanimada las características de una persona. Esta clase de figura es muy común en la Biblia. Por ejemplo, en Salmo 98:8 se atribuye a los ríos la capacidad de batir las manos. En Salmo 114:4 se dice, los montes saltarán como carneros. Obviamente, son ejemplos de lenguaje figurado. El autor ha escogido pintar una imagen muy gráfica, una imagen inolvidable en la mente del lector usando esa técnica de personificación. Es una técnica que Pablo solía usar para describir ciertos conceptos teológicos. Por ejemplo, Pablo en varios textos personifica el pecado para que pareciera una fuerza malvada que esclaviza y fomenta rebelión contra Dios. Por ejemplo, Romanos 7:11 dice, el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Aquí el pecado toma la apariencia de una persona muy astuta y engañosa que a fin de cuentas mata a otras personas. Pablo está personificando el pecado. También Pablo suele personificar a este siglo presente. Lo que era un marcador de tiempo llega a ser un gran enemigo que esclaviza. ¿Se acuerdan de Gálatas 1:4? Pablo dice que Cristo murió para librarnos del presente siglo malo. O sea, el siglo malo llega a ser en esta personificación como un rey malvado, un rey tiránico que nos había secuestrado, esclavizado. Bueno, de igual manera, Pablo personifica esta idea de la carne. La carne llega a ser un gran enemigo de Dios que tiene su propia voluntad, sus propios deseos que van en contra de Dios. Vamos a ver eso en varios textos.
Aunque, como hemos mencionado, la palabra carne tiene una variedad de significados. Cada significado depende del contexto en el cual se encuentra. Aunque es verdad, tenemos que estar muy alerta para cuando Pablo personifica el concepto de carne. Cuando él lo hace como un gran poder malvado que busca influenciarnos a pecar y a rebelarnos contra Dios y su voluntad. En esos textos donde Pablo personifica la carne, vamos a ver que él está hablando de la carne como un poder, ¿no? Una fuerza malvada. Entonces, Pablo usa carne en varios de los textos principales que hablan de nuestra santificación. Son esos textos que tenemos que ver para ver cómo él está usando ese concepto de la carne. Pero en segundo lugar, si vamos a entender la relación entre carne y espíritu, tenemos que analizar por lo menos los dos textos más importantes sobre el tema. El primer texto es Gálatas 5, del 16 a 24. Pablo dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora, detrás de este texto había una preocupación muy fuerte y muy relevante. ¿Cómo pueden los cristianos vencer el impulso a pecar que nos lleva a rebelarse contra Dios? O sea, ¿cuál es la guía que los puede llevar adelante para que experimenten una victoria sobre las tentaciones de la carne? La respuesta de los judaizantes era muy clara. Ellos decían que la única manera de poder vencer la carne es a través de una sumisión a la Torá, o sea, obediencia a los requisitos y ritos de la ley de Moisés. Ellos estaban convencidos que solo la ley era adecuada como guía. Solo la ley los podía proteger del pecado. Pero Pablo tenía otra respuesta. Su respuesta es que los cristianos tienen que vivir según la guía del Espíritu Santo. Ahora, nota cómo Pablo desarrolla esa respuesta. En primer lugar, Pablo afirma que los cristianos están en medio de un gran conflicto entre dos fuerzas poderosas. Dos fuerzas poderosas que son opuestas. La carne versus el espíritu. Pero es importante entender que Pablo no tiene en mente una batalla principalmente dentro de nosotros, sino una batalla entre dos fuerzas cósmicas. O sea, el gran conflicto entre carne y espíritu no se refiere a un conflicto entre dos aspectos de la vida interior del ser humano, aunque a fin de cuentas la gran guerra entre el Espíritu de Dios y la carne nos afecta de una manera muy personal. Más bien, ese gran conflicto es entre dos esferas. La esfera de la carne y la esfera del espíritu. La carne representa la fuerza gobernadora de la época antigua. La esfera de en Adán. La vida de la persona fuera de Cristo es la persona en Adán. Es esa esfera en Adán
que es una esfera gobernada por la carne. En cambio, el Espíritu representa la nueva realidad del creyente, la esfera de en Cristo, o sea, la vida de la persona que pertenece a Cristo. Hay por lo menos dos factores que nos llevan a esa conclusión. Primero, Pablo declara en verso 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. O sea, no es una afirmación de mi práctica diaria. O sea, no es una afirmación de mi realidad subjetiva. Más bien, como ya hemos visto, es una declaración de mi realidad en Cristo. Ya no vivo bajo la ley porque en Cristo he muerto a la ley. Es claro entonces que lo que Pablo tiene en mente es que ser guiados por el Espíritu se refiere a la esfera a la cual pertenezco. En otras palabras, la persona guiada por el Espíritu es la persona que está en Cristo. Esa persona ya no está bajo la ley, porque la ley pertenece a la antigua época, su antigua realidad. Sabemos por eso que cuando Pablo habla de la ley, y la carne, y cuando habla del Espíritu, está hablando de dos esferas, dos poderes cósmicos. Segundo, la segunda evidencia, digamos. Sabemos que Pablo tiene en mente dos esferas por lo que él dice en el verso 24. ¿Qué dice Pablo? Pablo dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, las personas que pertenecen a Cristo, los que están en Cristo, dice Pablo que ellos ya han crucificado la carne. Tenemos que entender esta frase importante. La idea no es que ellos con su propia fuerza han vencido el pecado. Tampoco es la idea de que ellos han derrotado la carne por su capacidad de obedecer o por su compromiso fuerte o la profundidad de su fe o cualquier otra cosa en ellos. La idea es que ellos, por pertenecer a Cristo, por ser unidos con Cristo, han vencido la carne. Es su nueva realidad. No por algo en ellos, sino por lo que Dios hizo por medio de Cristo para ellos. Ellos han sido trasladados de la esfera de la carne a la nueva esfera del Espíritu. Y por estar allí, en el Espíritu, en Cristo, ellos han crucificado la carne. En segundo lugar, Pablo revela la manera clara que una persona puede saber a qué esfera pertenece. O sea, Pablo contesta la pregunta, ¿cómo puedo yo saber si pertenezco a la nueva realidad o si todavía soy parte de la antigua realidad? ¿Cómo puedo yo saber? Los judaizantes alegaban que la clave era si uno estaba cumpliendo las obras de la ley o no, como por ejemplo la circuncisión, etc. O sea, Pablo dice en los versículos 19 a 23 que hay otro indicador para saber si uno todavía pertenece a la esfera de la carne o ya ha sido trasladado a la esfera del Espíritu. ¿Cuál es la clave? Bueno, la pregunta es, ¿cuál es el fruto de tu vida? Lo que tu vida produce demuestra realmente cuál es la condición de tu corazón y quién es la guía orientando tu vida. En los versículos 19 a 21, Pablo expone las obras de la carne. Este estilo de vida es lo que caracteriza la vida de los guiados por la carne. La gente que todavía pertenece a la antigua esfera en Adán. Es una vida esclavizada a todo tipo de pecado. Y las personas que producen tales obras demuestran que todavía son ciudadanos del siglo presente y como tales, Pablo dice, como tales están perdidos y no van a salvarse. No tienen herencia en el reino de Dios. Pero en contraste,
en los versículos 22 y 23, Pablo demuestra ese gran contraste, esa gran diferencia, esa gran nueva realidad. Los frutos que vienen como consecuencia de una vida guiada por el Espíritu, una vida que refleja el siglo venidero. Si se ve esos frutos en mi vida, es evidencia de que yo vivo en la esfera del Espíritu y que el Espíritu, está produciendo la consecuencia natural de su vida en mí. Finalmente, Pablo llega a una conclusión en el verso 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esa es la base de nuestra confianza contra cualquier obstáculo para una vida piadosa. En Cristo, nosotros hemos crucificado la carne y por ende, todos los deseos y pasiones que la carne promueve también han sido desautorizados. O sea, el poder y la autoridad de la carne sobre nosotros ha sido quitada. La carne, que antes de conocer a Cristo era nuestro rey, y la fuerza que caracterizaba y dominaba nuestras vidas, ha sido destronado. No es algo que yo tengo que hacer. Más bien es algo que Cristo hizo por nosotros en base a nuestra unión con Él. La carne ya fue crucificada. Como dice un autor, la formulación "usted ha crucificado la carne" es, por lo tanto, una descripción de la nueva situación escatológica de aquellos que pertenecen a Cristo, que es el resultado del don del Espíritu. La formulación de Pablo no debe tomarse como una advertencia para que los creyentes vayan y crucifiquen la carne, porque eso ya ha ocurrido en Cristo. La declaración de Pablo permitirá a los Gálatas y a los lectores subsiguientes de la carta con ellos reconocer que abrazar una vez más la nueva realidad que se ha establecido en sus vidas por la venida de Cristo al mundo. Excelente. El punto de Pablo es que algo definitivo ha ocurrido en nosotros. Algo transformador ha ocurrido en nuestras vidas. La carne ha sido crucificada. Eso no significa que no sentimos tentaciones. No significa que ya no tenemos deseos pecaminosos. No significa que ya no hay inclinaciones hacia la rebelión y el pecado. Lo que significa es que nuestra relación con la carne ha cambiado radicalmente. La carne, esa fuerza que se opone a Dios y que trata de impulsarnos hacia la rebelión y el pecado, es un enemigo derrotado, es una fuerza ya vencida. No tiene autoridad sobre nuestras vidas, no tiene dominio sobre nuestras decisiones. Nosotros pertenecemos a la esfera del Espíritu, donde el Espíritu reina, donde el Espíritu produce su fruto, donde los deseos de la antigua vida no caben. No deben sentirse en casa esos deseos antiguos, porque van en contra de quienes somos ahora. Ahora, cuando nosotros seguimos la guía del Espíritu, cuando nosotros caminamos según el liderazgo del Espíritu y nos conformamos a sus deseos y su gobierno, hay un resultado muy claro. Según Pablo en Gálatas 5:13, digo pues, andad por el Espíritu, por esta esfera, y no cumpliréis el deseo de la carne. Si andamos por el Espíritu, el resultado será que no vamos a cumplir, no vamos a satisfacer, no vamos a dejar gobernar los deseos pecaminosos de la vida antigua. Esa antigua inclinación hacia el pecado. Nos toca a nosotros seguir el camino del Espíritu y no el de la carne. Vivir consecuente con lo que somos, no conforme a lo que éramos antes. Por la muerte de Cristo, algo radical ha ocurrido en nuestras vidas y tenemos que vivir consecuente con esta nueva realidad. Nuestra nueva realidad incluye el hecho de que nosotros pertenecemos a la esfera del Espíritu y ya no la de la carne. Por ende, podemos,
y debemos vivir consecuente con la vida del Espíritu y rechazar los deseos y engaños de la esfera de la carne. Ese es el primer texto que enseña la realidad, nuestra nueva realidad, de que nuestra guía es el Espíritu, ya no es la carne. El segundo texto, muy importante, que demuestra este mismo contraste entre la carne y el Espíritu, es Romanos 8, del 3 al 17. Pablo dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Una vez más vemos el gran conflicto entre dos esferas opuestas: la esfera de la carne y la del Espíritu. Podemos ver los contrastes que Pablo hace en este texto. Son una variedad, ¿no?, de contrastes. Acá tengo una tabla que demuestra. Y ustedes pueden notar todas las cosas opuestas que se ve en este cuadro. Ahora, hay varias observaciones que tenemos que hacer en cuanto a este texto. Primero, el verso clave es Romanos 8:9, donde Pablo dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. La pregunta clave es si uno tiene o no tiene el Espíritu Santo viviendo adentro. Pablo es muy claro, ¿no es cierto? Ustedes no viven según la carne, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. La persona que tiene el Espíritu pertenece a la esfera del Espíritu. Y el que no lo tiene pertenece a la esfera de la carne. Esa es la base del significado de este texto. No se trata de mi condición, sino mi posesión. O sea, Pablo no está enfocando mi práctica, sino mi identidad. ¿A qué esfera pertenezco? Es la idea. Todo depende, dice Pablo, de si el Espíritu mora en mí o no. Segundo, la vida en cada esfera tiene características diferentes
tal como las obras de la carne y los frutos del Espíritu que Pablo mencionaba en Gálatas 5. Las características que cada persona demuestra revelan a qué esfera pertenece. Y Pablo lo hace muy claro en este texto. Tercero, el destino de cada esfera es diferente y claro. Los que viven según la carne demuestran que no tienen a Cristo. Por lo tanto, su destino final es la muerte eterna. En cambio, los que viven en el Espíritu hacen morir el pecado. Por lo tanto, vivirán eternamente. Finalmente, el llamado aquí es vivir consecuente con su realidad. Los que pertenecen a Adán, o sea, a la esfera de la carne, van a vivir según la carne, porque no pueden, dice Pablo, agradar a Dios. No pueden vivir en obediencia, no pueden cumplir la ley. En cambio, los que pertenecen a la esfera del Espíritu son deudores al Espíritu, ya no a la carne. Ellos tienen que vivir consecuente con su nueva identidad. Por la obra de Cristo, ellos han cumplido las exigencias de la ley. Son hijos de Dios. Tienen el Espíritu de Dios viviendo en ellos. Entonces, deben vivir consecuente con esa nueva realidad. Podemos concluir entonces que la nueva realidad de los cristianos es que ellos pertenecen a la esfera del Espíritu, ya no a la esfera de la carne. Por ende, la carne, esa fuerza opositora, ha muerto. Ha muerto para ellos. No tiene el derecho de reinar sobre sus vidas. Ahora ellos tienen la capacidad de rechazar el avance del pecado. Tienen la capacidad de rechazar las tentaciones y los deseos que vienen de su vida en la carne, su vida antes de conocer a Cristo. No son deudores a la carne, sino deben todo al Espíritu, quien produce en ellos una nueva vida. El poder de vencer el pecado en su vida diaria. Como comenta un autor, andar conforme a la carne, pues, es tener una vida determinada y dirigida por los valores de este mundo, del mundo que está en rebelión contra Dios. Se trata de un estilo de vida que es puramente humana en su orientación. Por el contrario, andar conforme al Espíritu es vivir bajo el control y de acuerdo a los valores de la nueva era creada y dominada por el Espíritu de Dios como su don escatológico. Es decir, su don para el siglo venidero en el cual nosotros vivimos. Esa es la cuarta nueva realidad. Ahora nos toca la quinta nueva realidad. Nuestra nueva ciudadanía. Antes éramos ciudadanos de este mundo, pero ahora somos ciudadanos de la nueva creación. Ciudadanos de la nueva creación. Por lo general, cuando los cristianos piensan en el concepto de la nueva creación, su tendencia es verlo desde una óptica netamente individual. Es decir, tienen que enfocar la idea de que yo soy una nueva criatura en base a 2 Corintios 5:17. Es verdad, somos nuevas criaturas. No se puede negar esa realidad. Dios nos ha transformado por medio de Cristo Jesús. No obstante, en las Escrituras, la idea de una nueva creación es mucho más amplia que meramente un enfoque personal. El concepto de la nueva creación es un concepto cósmico, un concepto escatológico que tiene que ver con el futuro. Esto significa que el concepto de nueva creación tiene que ver con todo el cosmos, todo lo que Dios ha creado, y no solamente a algunas personas. Además, se refiere a lo que Dios va a hacer para consumar la historia. Él va a traer una nueva creación. Se ve, por ejemplo, este enfoque en Apocalipsis 21, 1 y 2.
donde Juan escribe, entonces vi un nuevo cielo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada para su esposo. En este texto, el apóstol Juan transmite la visión que tuvo de la nueva creación. Dios creando un nuevo cielo y una nueva tierra donde no habrá ni contaminación, ni pecado, ni nada malo. De hecho, Dios clama en Apocalipsis 21:5, yo hago nuevas todas las cosas. Se nota que el enfoque no es meramente un cambio en un individuo, sino un cambio en todo el universo. Se ve este mismo concepto a lo largo de las Escrituras, aún en el Antiguo Testamento. Los profetas de Dios anunciaron el día cuando Dios iba a hacer todo nuevo. Por ejemplo, en Isaías 42:9, Dios prometió, he aquí, ya se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Luego en Isaías 43:19, Dios afirma, he aquí que yo hago cosa nueva. En el contexto, esas cosas nuevas se referían a una liberación del dominio de sus enemigos y el inicio de una nueva vida. Esa gran promesa llega a una culminación cuando en Isaías 65:17 Dios exclama, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. De lo pasado no habrá memoria ni vendrá al pensamiento. Esta esperanza escatológica se centraba en la venida de una nueva creación, donde todo es radicalmente mejor. Se trata del inicio de una nueva realidad, una nueva época en la historia, caracterizada por la paz y la justicia. Será una nueva etapa en la historia donde el pecado nunca más reinará, sino la obediencia va a reinar para siempre. En el Nuevo Testamento se ve la misma esperanza. Por ejemplo, 2 de Pedro 3:13 anuncia, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. O sea, el autor declara que la promesa de Dios es un nuevo momento en la historia, donde ya no reinará la injusticia, sino la justicia. Se trata de una nueva creación. Pero cuando consideramos el Nuevo Testamento, hay dos pasajes claves que cada estudio de la nueva creación tiene que tomar en cuenta. El primer texto es el más famoso, 2 de Corintios 5:17, donde Pablo escribe, de modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Este texto es muy conocido, obviamente, y usado por los evangélicos en todas partes. Pero, ¿hemos entendido todo lo que Pablo desea comunicar en este texto? Tenemos que analizarlo cuidadosamente para saber. El primer detalle importante es la traducción del texto. Parece que hasta las traducciones han sido influenciadas por una idea individualista. Una traducción más literal del pasaje sería, así que, si alguno está en Cristo, nueva creación. Las cosas viejas pasaron, las nuevas han venido. ¿Qué notaste? Que falta un verbo en la primera parte, ¿no es cierto? Es algo común donde el autor da por hecho que el lector va a saber qué verbo agregar. La mayoría de las traducciones agregan el verbo es, dando la idea de que si alguien pertenece a Cristo, esa persona es una nueva creación. La idea es perfectamente bíblica y gramaticalmente aceptable. No obstante, me parece que en el flujo de pensamiento, Pablo quería enfatizar algo más amplio. Es muy posible que la idea de Pablo sea que una persona pertenece a Cristo. Una persona que pertenece a Cristo es parte de una nueva
creación. O sea, la idea sería que existe una nueva creación. No solamente que la persona es una nueva creación, es verdad, es una nueva creación, pero más allá de eso, Pablo quiere decir que hay una nueva creación y la persona pertenece a esa nueva creación. El segundo detalle es entender el contexto de ese versículo. Pablo ha estado hablando del impacto de la muerte y resurrección de Cristo. Él dice, por ejemplo, en 2 Corintios 5, 14 a 15, el amor de Cristo nos constriñe, nos controla. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y Él por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El cristiano, dice Pablo, ha muerto y resucitado con Cristo. Y esa participación en la obra redentora de Cristo trae consecuencias prácticas para su vida. Específicamente en este texto, que el discípulo de Jesús ya no puede vivir para sí mismo, sino tiene que vivir para Cristo. O sea, el enfoque de su vida debe cambiarse. Es el punto de Pablo aquí. El verso 16 revela otra consecuencia. Pablo dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. El hecho de que hemos muerto y resucitado con Cristo resulta en una nueva manera de ver a otras personas. Aún en una nueva manera de ver a Cristo. Ya no podemos ver a nadie según la carne. Es decir, no podemos ver a otras personas desde una perspectiva terrenal. Nuestra transformación requiere que tengamos una nueva óptica, que vemos la vida desde una nueva lente. Con esto Pablo llega a una conclusión en el verso 17. De modo que, si todo esto es cierto, aquí es la conclusión, dice Pablo. O sea, nuestro texto en 17 es la conclusión de este punto sobre el impacto de nuestra participación en la muerte y resurrección de Cristo. Su muerte y resurrección significa que tenemos una nueva orientación para nuestra vida y una nueva óptica. ¿Por qué? Porque si estamos en Cristo, somos parte de una nueva creación. Es decir, somos parte de una nueva época, un nuevo momento en la historia. La obra redentora de Jesús ha inaugurado una nueva etapa en la historia. La nueva creación se inauguró. El futuro empezó. O las palabras de Pablo, las cosas viejas, las cosas de este siglo presente ya pasaron. Las nuevas cosas, las cosas que pertenecen al siglo venidero han llegado. Los últimos tiempos empezaron con Cristo y nosotros que estamos en Cristo hemos entrado en una nueva realidad, la de una nueva creación. Como escribió un autor, lo que se terminó para Pablo en 2 Corintios 5:17 no son solo sus viejas maneras de pensar y sus actitudes anteriores, aunque ciertamente se incluyeron. Más bien, la antigua época de la cual esas cosas son características, ha recibido un golpe mortal en la muerte de Cristo. Entonces, los que están en Cristo son una nueva creación, una persona transformada, sí, pero también son parte de algo nuevo que Dios está haciendo en el cosmos. Son parte de su nueva creación. El segundo pasaje que habla de ese tema, segundo pasaje muy importante, es Gálatas 6, 14 y 15. Ya hemos visto ese texto, pero con otro propósito. Pablo dice en ese texto, pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Pero tal como en 2 Corintios 5:17, parece que Pablo está hablando no tanto de que la persona es una nueva criatura solamente, sino de que existe una nueva creación.
Las iglesias de la región de Galacia habían sido afectadas por supuestos creyentes de trasfondo judío que enseñaban la necesidad de circuncidarse para ser acepto ante Dios. Pablo dice que ellos se estaban gloriando en la carne justamente porque no querían sufrir por la cruz de Cristo. Pero Pablo tenía una perspectiva totalmente opuesta. La única cosa en la cual él se gloriaba era la muerte de Cristo. Él no se gloriaba en sus propios logros, ni siquiera en el hecho de que había sido circuncidado. Pablo agrega que fue esa muerte de Cristo que ha resultado en un cambio radical en su vida. Esa es su única causa de jactancia, la muerte transformadora de Jesús. Como consecuencia de esa muerte, Pablo murió en cuanto a su relación con el mundo y el mundo murió en cuanto a su dominio sobre Pablo. Es decir, ese siglo presente, la presente época de oscuridad y rebelión ya no gobierna en la vida de Pablo. ¿Por qué es su única confianza en la cruz? ¿Por qué? ¿Por qué es por medio de la cruz que su relación con este mundo ha cambiado tan tajantemente? ¿Por qué? Pablo explica en el verso 15. Es porque con la muerte de Cristo, Dios ha inaugurado una nueva realidad. Las cosas que tenían valor antes ya no tienen valor. Por ejemplo, la circuncisión, que era la causa de confianza de los judíos, ya no tiene peso. Tampoco el no circuncidarse. Nada de eso es determinante para la vida. ¿Cuál es la cosa que realmente vale? El hecho de que Dios ha inaugurado una nueva creación. Dios ha empezado una nueva etapa en la historia, la inauguración del tiempo venidero, que significa una renovación de todo y un nuevo sistema de valores. Esa es la cosa que realmente importa. Si uno es parte de esa nueva creación o no, eso importa. Entonces, cuando pensamos en la nueva creación, tal como con el nuevo hombre, se trata de algo mucho más allá que solamente la transformación de un individuo. ¿Incluye esa transformación? Por supuesto que sí, pero enfoca realidades más allá. Se trata de algo cósmico, algo que Dios hace con respecto a la historia de la redención. Significa algo universal que Dios está haciendo. Su enfoque no es algo dentro de mi persona, sino algo en Cristo, en el cual yo participo. O sea, fue por medio de la muerte de Cristo que la nueva creación ha sido inaugurada. Pero ¿te acuerdas que dijimos de que la nueva creación es un concepto escatológico? O sea, se trata del futuro, la consumación de la historia. Esto significa que lo que Pablo está declarando es que el futuro ha invadido el presente. La nueva creación ha invadido la antigua. La eternidad y todas sus bendiciones están disponibles de alguna manera en Cristo. Nos pertenecen en Cristo. Esta es nuestra nueva realidad. Somos ciudadanos de otro mundo, de otra realidad, aún en el presente. Hermanos, nosotros pertenecemos a la nueva creación, aunque todavía pisamos las calles de este mundo. Se ve esta nueva realidad claramente en varios textos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, nota cómo Pedro describe la identidad de los seguidores de Cristo en 1 de Pedro 2:11. Él dice que somos extranjeros y peregrinos. ¿Qué quiere decir? La idea es que ya no pertenecemos a este mundo. Ya no somos ciudadanos de esta realidad presente. Nosotros pertenecemos a otra esfera, a otra realidad, a otro mundo. ¿Transitamos las calles de este mundo? Por supuesto que sí. Pero lo hacemos como gente de visita, como personas que tienen su ciudadanía en otro país. Nuestro verdadero hogar es otro. Y es ese lugar, nuestra verdadera patria, que nos debe definir. O
sea, aunque somos residentes temporales aquí en este mundo, nuestra verdadera ciudadanía se encuentra en otra realidad, la de la nueva creación. Pablo afirma la misma realidad en Filipenses 3:20, cuando él declara que nuestra ciudadanía está en los cielos. Lo que Pedro insinuaba, Pablo hace bastante claro. Nosotros ya pertenecemos a otra realidad. Nuestra verdadera patria es la nueva creación. Vivimos aquí como extranjeros, pero nuestra casa pertenece a la municipalidad celestial. El gobierno que nos manda, la constitución que nos guía y el pueblo que nos identifica, todo es celestial, ya no terrenal. Nuestros privilegios y derechos se definen por esa realidad. Aunque parezca mentira, hermanos, tú y yo somos parte de la nueva creación que fue inaugurada en Cristo. Y desde allí tenemos que encontrar nuestros valores, nuestras prioridades y nuestra dirección para la vida. Según Pablo, todo esto tiene que impactar nuestra forma de vivir y pensar. Ya no podemos ver la vida según la carne, o sea, desde una perspectiva terrenal. Ya no podemos vivir pensando que lo que realmente importa, lo que realmente debe ser nuestra gloria, son los ritos religiosos. Ahora es tiempo que vivamos según otra realidad que muestra una nueva vida, que muestra los valores y los principios y actitudes de la nueva creación. Hermanos, no pertenecemos a la presente época malvada. Ya no andamos según el príncipe de este mundo. Nosotros bailamos con la música de otro mundo, con la música de la nueva creación. Por ende, todo en nuestra vida debe demostrar nuestra verdadera ciudadanía.